Este fin de semana el toque de queda inició desde las 14 horas del día sábado. En las calles se observó el paso de algunos vehículos y varias motocicletas. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron recorridos por diferentes calles y avenidas y algunas escenas pintorescas fueron parte del transcurrir de las horas, como lo vemos en estas imágenes captadas por nuestros equipos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y es un gusto presentar las noticias más importantes de las últimas horas. Hoy, Ticalia Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Vamos a nuestros titulares. Comenzamos. Guatemala supera los 38,000 casos de coronavirus, luego que el Ministerio de Salud Pública reportara que este sábado se registraron otros 625 contagios. Además, el Ministerio de Salud reconoce que hubo un error por fallas en digitación y reporte. Por esa razón se observa un aumento en la cantidad de casos. Y la semana concluye con reclamos por parte del personal médico por falta de equipo de protección, falta de pago y poco personal para atender la emergencia. Gobierno declara estado de sitio en 3 municipios de Izabal y en 2 de Alta Verapaz. La medida se toma argumentando presencia del crimen organizado. Presidente de El Salvador ordena tener listos aviones y helicópteros militares para combatir una plaga de langostas que amenaza con devorar zonas de cultivos. Bueno, iniciamos con lo más importante. Guatemala reporta otros 625 casos de coronavirus y otras 36 personas fallecidas. Con estos nuevos contagios, la cifra de casos acumulados en Guatemala sube a 38,667, como usted lo está viendo en pantalla, mientras que el número de recuperados asciende a 24,227. La cantidad de casos positivos activos es de 12,955, según los datos que aparecen, pues el tablero en línea que habilitó el Ministerio de Salud, con el que pretende informar de la situación de la pandemia en el país, aunque hay que recordar que estas cifras fueron ajustadas por las autoridades de salud, pues antes el número era menor según el tablero. En este último reporte hay 862 recuperados más. Este último dato de los contagios y de personas fallecidas como de casos activos y recuperados corresponde al 18 de julio, pues para obtener el total, el conteo se efectúa de las 0 a las 23,59 horas. Bueno, y también después de 4 meses de emergencia por coronavirus, el Ministerio de Salud Pública presentó una plataforma digital en la que la población puede verificar el comportamiento de la pandemia en Guatemala. En el dispositivo se puede obtener datos por departamento. Las autoridades del Ministerio de Salud este fin de semana presentaron la nueva plataforma digital que expone los datos de contagios por coronavirus en Guatemala. Este dispositivo puede desplegar los datos de personas confirmadas con COVID-19, los recuperados, casos activos y los fallecidos. Cualquier persona puede consultar la base de datos al ingresar al sitio www.mspas.gov.gt y aparecerá la invitación para visitar el tablero de COVID-19. Poder identificar a través del mapa cómo estamos a nivel departamental y aún a nivel municipal. Esto nos indica también dónde están los pacientes activos
porque muchas veces vamos a un lugar, a un departamento, y aquí nos dicen tenemos 200 casos de COVID y no los encontramos. Aquí podemos demostrar que estos pacientes están identificados. En esta plataforma se pueden hacer las consultas por municipios y departamentos. En las primeras horas de funcionamiento de la plataforma digital de COVID-19 se presentaron problemas técnicos por saturación de visitas. Tiene 3 indicadores claves que ustedes lo ven señalado en casos positivos activos, casos positivos acumulados, casos recuperados y tenemos los casos fallecidos. Es importante que por cada uno de estos podemos visualizar 3 pantallas que son los casos confirmados. A su lado izquierdo pueden ver los casos tamizados y casos fallecidos. Reportó Edwin Pitán. Bueno, y también les cuento que el Ministerio de Salud Pública no presentará denuncia por las inconsistencias de datos detectados en las cifras de pacientes con coronavirus confirmados y de recuperados también. La irregularidad en las cifras no fue intencional, justifican las autoridades. Las autoridades del Ministerio de Salud, en la presentación del tablero digital para conocer la situación del coronavirus en Guatemala, corrigieron la cantidad de casos confirmados y recuperados. Se dio a conocer que hubo un error detectado por las autoridades de salud y que habría sido por fallas en digitación y reporte, por lo que se reflejó un aumento en la cantidad de casos, y se aclaró que no se presentará denuncia por esa inconsistencia. En el reporte del viernes último se registraron 33.809 casos activos. Sin embargo, el sábado último se reveló que la cifra real es de 38.042. Hubo fallas en el reporte de 3.000 casos. El análisis de la información que se estaba dando previamente era solamente sobre la casilla de resultado final y no se estaba tomando en cuenta la casilla de resultado. Había muchas casillas de resultado final en esta base de datos que se encontraban vacías y en ese mismo paciente la casilla de resultado sí estaba llena con el resultado de la prueba que le había tomado. En sí, esto se debe por un error, digamos, de la introducción de la información. En cuanto al caso de los pacientes recuperados, la cifra también aumentó, pues el último dato era de 4.989 y subió a 23.365. Las irregularidades en los datos por coronavirus se detectaron durante los primeros 3 meses de la pandemia, cuando el ministro de Salud fue Hugo Monroy, reportó Edwin Pitán. Bueno, mire, y otro dato que llamó la atención este fin de semana es que en Guatemala los pacientes que padecieron de coronavirus se consideran recuperados a los 21 días después de dejar de sentir síntomas, según el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud definió el periodo en que se puede declarar como recuperada a una persona que padeció de coronavirus. Según las estimaciones, es de 21 días luego de dejar de presentar síntomas. La jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Govern, explicó que los pacientes serán declarados recuperados en ese tiempo. Añadió que ese tiempo se calculó con las fórmulas estadísticas del percentil, basada en los datos de los fallecimientos por COVID-19 en Guatemala. Hicimos un análisis de casos fallecidos y nos percatamos que el 90% de nuestros casos lamentablemente fallecidos en el país fallecían como máximo a los 21 días. Entonces, estimamos la posibilidad de que todos los casos que estén vivos y que ya tengan más de 21 días a partir de que iniciaron síntomas, esos son casos que están dados como recuperados en el país. Govern aclaró que no todos los pacientes que pasaron los 21 días ya son declarados recuperados y expuso que dependía de la desaparición de síntomas, que incluso podría haber casos antes de los 21 días o después, y reiteró que el cálculo del periodo de la recuperación es solo una aproximación que hace tener un parámetro. El periodo de recuperación es avalado por la Organización Panamericana de la Salud, reportó Edwin Pitán.
Y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud Pública informó que la doctora Ana Lucía Garcés presentó su renuncia como viceministra técnica por motivos de salud. Añade que Garcés expresó su disposición en continuar apoyando al Ministerio de Salud desde otras instancias cuando su estado de salud se reestablezca. Garcés tomó posesión del cargo el 19 de junio recién pasado, cuando fue destituida la cúpula de salud y fue nombrada como ministra Amelia Flores. Es médica y cirujana con maestría en salud pública. Tiene 15 años de experiencia en proyectos de salud pública que incluyen el control y prevención del cáncer cervical en Guatemala. Y ahora les cuento que hace 11 días 46 nicaragüenses realizaron gestiones para retornar a su país y hoy lograron hacerlo. Los 46 nicaragüenses se encontraban varados en Guatemala desde el inicio de la emergencia. Pasaron por el puesto integrado de Corinto y el proceso de inspección en el puesto correspondiente entre la frontera de Nicaragua y Honduras. Otros 78 viajaron desde la ciudad capital hasta la frontera con Honduras, teniendo la esperanza de recibir su permiso para regresar a su país. Y este día se dio a conocer que el presidente Alejandro Yamatei declaró estado de sitio en los municipios de El Estor, Morales y Livingston Izabal, y también Panzós y Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. Autoridades indicaron que esta medida será impuesta debido a que se han registrado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud de que personas y grupos armados han efectuado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los pobladores. En 3 días, el Congreso de la República debe conocer, ratificar, modificar o improbar el siguiente acuerdo. Y este nuevo toque de queda registró un accidente entre 2 motocicletas sobre la avenida Elena y 9ª calle de la zona 1 capitalina. En el lugar se encontraron 2 casquillos de bala y falleció un hombre mayor de edad. Se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil y bomberos voluntarios, quienes trasladaron a un herido a un centro asistencial. Y mire usted, este es un video que circula en redes sociales. Resulta que este sábado un grupo de vecinos en San Pedro y Epocapa, Chimaltenango, persiguió con piedras a agentes de la Policía Nacional Civil que realizaban recorridos por las calles para verificar el cumplimiento del toque de queda. Según los comentarios de las publicaciones, estas personas se encontraban bajo efectos de licor. ¡Dale, dale! ¡Tírenles, tírenles, hombre! Cuidado, cuidado, cuidado. Váyanse, váyanse, váyanse. Mejor váyanse, váyanse. Váyanse. Váyanse, váyanse. Dale, dale, dale. ¡Córrale, córrale! Mire, y en las noticias internacionales, un año después de que Notre Dame de París fuera parcialmente destrozada por las llamas, un incendio causó importantes daños el sábado en otra catedral. Se trata de un lugar turístico y gracias a un centenar de bomberos el fuego fue controlado con rapidez. Según el fiscal de la ciudad, se abrió una investigación por incendio intencional, ya que se han observado 3 focos distintos. La construcción de la Catedral de San Pedro y San Pablo se llevó a cabo entre 1434 y 1891. Luego del siniestro de 1972, la catedral pudo ser devuelta al culto religioso recién en 1985 tras más de 13 años de obras de reconstrucción. Ahí tiene las imágenes. Ouais, ça fume vachement, mais écoute, il n'y a pas de flammes. Il y avait des flammes tout à l'heure qui sortaient. Des photos que j'ai vues, mais
En más información, el gobierno de Chile presentó este domingo un plan de 5 etapas para la salida gradual de la cuarentena al cumplirse 5 semanas de cifras alentadoras con un descenso en el número de contagios y muertes diarias. La fecha de inicio y avance por etapas dependerá de la situación de cada comunidad y región del país. Mientras tanto, en otros lugares que creían haber vencido a la epidemia, resurgen nuevos focos y con ellos vuelven las restricciones. El anuncio se produjo casi 140 días después del primer caso de coronavirus en el país y también al cumplirse 60 días de cuarentena total en Santiago. En noticias de Centroamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó tener listos aviones y helicópteros militares para combatir una plaga de langostas que se ha detectado en varias zonas y que amenaza con devorar zonas de cultivos. Un plan para combatir una plaga de langosta que amenaza con devorar zonas de cultivos en El Salvador. El presidente Nayib Bukele ordenó tener listos aviones y helicópteros militares para realizar tareas de fumigación. Si nosotros no nos ponemos más agresivos en buscarlo y si aunque controlemos el 100% de la plaga en nuestro territorio, se vinieran y Dios lo quiera una manga de langostas de Guatemala, de Honduras, tenemos que estar listos para eliminarla en el primer día. Bukele explicó que también se tienen listos drones, además del personal militar que ya realiza esa faena a pie con el uso del equipo portátil de fumigación. Los agricultores cuyos cultivos resulten dañados por estas labores serán compensados. Y tenemos que tener los recursos listos. País precavido vale por 2. El mandatario también ordenó a sus ministerios mantener controles estrictos en las zonas fronterizas con Guatemala y Honduras para intentar detectar el ingreso de eventuales mangas de langostas. Es decir, Al volver hablamos de los riesgos y oportunidades en los meses de confinamiento y además tenemos la crónica de la semana. Gracias por su sintonía. Ya estamos de regreso. Alcohol en gel y el uso de productos para desinfectar ha tomado auge en los últimos 4 meses, como todos hemos visto. Sin embargo, en el mercado existen varios productos que no cumplen con las reglas sanitarias correspondientes, algo que también expone la salud del usuario. Así que, por favor, tómelo en cuenta. La piel es el órgano más grande del mundo y es una barrera semipermeable. Con esto tenemos que comprender que a través de la piel podemos meter hacia adentro sustancias nobles, pero también podemos meter cosas dañinas. Teniendo en cuenta esta premisa, en los últimos meses el uso del alcohol en gel o líquido, así como desinfectante, se ha convertido en un vital insumo para la prevención del coronavirus. Sin embargo, con el auge de la pandemia, también se ha incrementado la demanda y por ende la venta de estos productos, donde algunos carecen de registro sanitario. Hay muchísimas ventas clandestinas, tanto en redes sociales como en la calle, de productos con alcohol, bueno, que dicen tener alcohol, pero mientras nosotros no tengamos un registro sanitario que lo respalde, pues no podemos estar seguros de lo que estamos comprando. Hace unos días apareció una noticia que habían unos insumos que tenían metanol, que es un tipo de alcohol, pero sumamente tóxico. Entonces, al comprar insumos que no están certificados por el Ministerio de Salud, podemos tener peligro también de utilizar algo que sea tóxico. La dermatóloga Vilma García señala que el uso de productos no adecuados o con las cantidades erróneas o combinaciones de los mismos también puede generar daños no solo a la piel, sino a varios órganos. Se ha demostrado que alcoholes en una extensión de más de 20% de superficie con químicos como metales se pueden absorber a la piel y esto también daña eventualmente el riñón. Además, si uno no lo acompaña
con una suficiente hidratación nos puede dar hasta dolores de cabeza, nos puede dar hasta absorción muchas veces, como si uno hubiera tomado el alcohol ingerido a través del estómago. Para el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, el uso de productos de este tipo sin los debidos controles sanitarios también conlleva el riesgo de intoxicación y refiere que debería ser el Ministerio de Salud quien vele por la calidad de estos, pero la carencia de personal contribuye a que esto se siga generando. También, pues, en cierta forma es parte supervisión que debería tener el Ministerio de Salud, pero realmente hablando lo que es, son tantas las ventas clandestinas que sí estamos seguros de que no se van a dar abasto. La dermatóloga, por su parte, considera que además de realizar como cliente la verificación del producto, es necesario saber cada cuánto se debe realizar el lavado de manos, principalmente si se suele usar alcohol o cloro, y agregar luego una crema con urea. Uno puede utilizar 4 veces consecutivas gel, pero después de la 4ª vez tenemos que volvernos a lavar las manos, tanto, recuérdense, en esta parte de acá como a nivel de las uñas. La Diaco ha recibido al menos 500 denuncias desde que empezó la pandemia por este tipo de productos que no cuentan con registro sanitario. Además, se encuentran presentando denuncias al Ministerio Público. Con imágenes de Miriam Figueroa y Fernando Cabrera, reportó Andrea Domínguez. Ya estamos de regreso y una de las preguntas que más nos hacemos en estos días es ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Pues mientras unos países han iniciado, como ustedes saben, el proceso de apertura económica, otros están trabajando en nuevas medidas. Según un análisis del Foro Económico Mundial, estos han sido los mayores riesgos para la sociedad en los meses de confinamiento. Se los muestro en pantalla. Los cambios económicos constituyen la mayor amenaza. Además de los riesgos en las economías locales, están también los cambios sociales que esto trae, el rumbo geopolítico que se pueda tomar, la evidente necesidad de mejoras tecnológicas que repercute en todas las áreas también, y el impacto al medio ambiente, que en este último caso, si bien es cierto, se observó una mejora en los días de confinamiento, el regreso a las actividades puede producir un efecto rebote. También, pues les cuento que como en todo proceso hay oportunidades a la vista, las cuales se traducen en más inversión, iniciativas para mejorar la atención en salud y planes para mejorar la tecnología. En todo caso, después de conocer estas proyecciones, la pregunta es cómo Guatemala hará frente a esos desafíos. Y vamos ahora a conocer lo que sucedió en esta semana que estamos cerrando el día de hoy. Estos días, como ustedes saben, continuaron con reclamos de médicos por falta de equipo de protección y más personal en la atención a pacientes de COVID-19. Esta es la crónica de la semana número 18 del coronavirus en el país. Lunes 13 de julio. La semana 18 del coronavirus en el país inició con la voz de alarma por la contaminación del lago de Atitlán. Ahora las mascarillas y desechos sanitarios son una amenaza y parte del problema. La pandemia ha añadido un nuevo tipo de contaminante, elementos bioinfecciosos como mascarillas y guantes de látex. Sí nos protege de alguna forma, claro, es algo que estamos necesitando, pero ¿cómo tratamos esta basura? Ya existía, pero que al volumen que la estamos creando ahora no existía. Nunca había existido el volumen en el que se está utilizando. Una mascarilla tarda 400 años. Eso va a también estar generando un incremento en la generación de estos desechos especiales que ha costado mucho trabajar y que son los que más impactan en la cuenca del lago Atitlán. Mientras tanto, un organismo internacional emitió la alerta por una plaga de langosta devoradora que se observa en regiones de Guatemala, El Salvador y Honduras. Martes 14 de julio. El número de casos diarios de COVID-19 supera los 1,000 y en un asilo en Antigua Guatemala se reportan 89 contagios y el fallecimiento de 12 personas. El hogar de ancianos Fray Rodrigo de la Cruz se ha visto fuertemente azotado por el COVID-19. El 68% de sus residentes ha resultado positivo. De estos, casi una quinta parte falleció. A los hospitales nacionales, los pacientes siguen llegando en estado crítico. A la más mínima molestia, que consulten inmediatamente, que no esperen hasta que ya llevo 5 o 10 días con tos, me siento muy mal y entonces acudo, porque a veces ya viene muy inflamado el pulmón, ya vienen saturando muy bajo y esto pueda provocar daño a algunos otros órganos. Entonces nuestra petición es, ¿tiene molestias? Consulte, por favor.
Miércoles 15 de julio, un grupo de médicos pidió a las autoridades de salud que se proporcione equipo adecuado al personal que atiende a pacientes con COVID-19. El gobierno ha recibido dinero. ¿Ya? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde lo está invirtiendo? ¿A quién se los están dando? Este es el cuestionamiento que hace un grupo de médicos ante el colapso de los hospitales y las precariedades que viven ante la pandemia. Por ello, entregaron una carta con la firma de al menos 10,000 personas, dentro de ellos varios profesionales de la salud, al Colegio de Médicos y Cirujanos del país, en donde denuncian que 32 profesionales han fallecido a consecuencia del coronavirus, principalmente por la falta de equipo de protección, y les solicita que accionen en contra de la cartera de salud. El Ministerio de Salud estará distribuyendo kits con medicamentos a pacientes con síntomas leves para que se recuperen en sus hogares. La idea es que estos pacientes tomen el medicamento en su casa. La ministra Amelia Flores explicó qué medicinas se estará entregando y pidió a la población no automedicarse. Estos kits de tratamiento tienen antiinflamatorios, antipiréticos, que son los medicamentos que bajan la fiebre, que quitan el dolor, analgésicos que quitan el dolor. Aquí para mencionarles, el kit va a tener vitamina D, que se ha comprobado que es eficaz para el abordaje de infecciones virales. Jueves 16 de julio. Pese al incremento en el número de casos, el director de la Coprecovid asegura que Guatemala está aplanando la curva y que el pico de la pandemia se espera ahora en octubre. Advierte que al flexibilizar las medidas podrían registrarse más casos. El director de la Coprecovid, Edwin Asturias, dijo en el Pleno que el pico de contagios que se esperaba entre agosto y septiembre se ha corrido para octubre, según modelos científicos utilizados. Agregó que esto muestra que la curva se está aplanando lentamente. Sin embargo, también admitió que cuando se reactive la economía, los contagios podrían aumentar. Viernes 20 de julio. Por primera vez, el Ministerio de Salud Pública reporta 3,000 pruebas realizadas en un día. Esa tarde, Guatemala llegó a los 33,809 casos positivos y 1,443 fallecidos. Así pasan los días del coronavirus en el país, con expectativas sobre lo que pueda suceder en las siguientes semanas. Y mientras la pandemia continúa, hay personas que trabajan para hacerle frente desde diferentes áreas de la ciencia o academia. Al regresar, le contamos más historias. Estamos de regreso y en este espacio estamos presentando los perfiles de personas profesionales de diferentes disciplinas que están enfocando sus conocimientos para hacerle frente al COVID-19. Hoy presentamos a Alejandra González, quien implementa métodos educativos para capacitar a maestros y alumnos en el uso de tecnologías digitales en los días de confinamiento y así ayudarles a seguir adelante con sus clases. La educación juega un papel fundamental en el desarrollo de un país y en los meses de confinamiento por la emergencia del nuevo coronavirus, maestros, alumnos y padres de familia lo han hecho más evidente al implementar nuevas rutinas y buscar otras estrategias educativas para alcanzar los objetivos del ciclo escolar. Esta pandemia pues nos ha encontrado en un momento de sorpresa. Los docentes no estaban preparados para reaccionar ante esta emergencia. Nadie se esperaba que un día viernes nos dijeran ya no regresan los alumnos ni los maestros a trabajar. Entonces creo que definitivamente es algo que ha afectado profundamente a la educación. Alejandra González es pedagoga, egresada de la Universidad Rafael Andívar con una especialización en educación inicial y preprimaria. En los últimos 10 años ha trabajado procesos de innovación educativa en diferentes niveles. En los meses de suspensión de clases presenciales, realiza capacitaciones en línea sobre el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales para que maestros continúen con la enseñanza y los estudiantes tengan acceso a educación. Iniciamos un proyecto de capacitaciones en línea debido a la necesidad que pues vemos en los docentes de adquirir nuevos conocimientos. Ella cuenta que al hablar con los maestros ha notado cuáles son las principales necesidades de conocimiento en estos días.
La principal necesidad que ellos tienen en este momento es el conocer cómo se manejan las plataformas digitales para poder atender a sus alumnos, así como también el conocer nuevas metodologías de innovación para poder llegar a sus alumnos en una educación a distancia. Esa es la principal necesidad que hemos observado. También el uso de ciertas herramientas en temas específicos como metodologías educativas o cómo evaluar a distancia. El acceso a Internet es un obstáculo para la educación e interacción entre maestros y alumnos, pero hay alternativas para continuar. Hace poco tratamos el tema de cómo dar clases a distancia sin Internet, que es algo que a veces parece un poco complicado, difícil. Podemos platicar de eso con algunos docentes porque nos hemos dado cuenta que la necesidad es diversa. Tenemos docentes que tienen los recursos y que sus alumnos tienen los recursos tecnológicos, pero no saben cómo utilizarlo. Pero también tenemos la otra cara de la moneda de docentes que tienen alumnos que viven en una aldea, en un pueblo lejano y que no tienen la posibilidad ni siquiera de conectarse a Internet, que tienen que viajar grandes distancias para poder darles una guía educativa a sus alumnos. La educadora cree que la pandemia deja a la vista grandes desafíos, pero también abre la puerta a una oportunidad para romper con la brecha digital, cambiar la metodología tradicional de aprendizaje y llevar nuevas tecnologías a los diferentes rincones del país. También lo veo como una oportunidad que los docentes están teniendo para tener una innovación educativa. Hay mucha necesidad en el sistema educativo de innovar, de dejar atrás muchas metodologías que algunas veces pueden ser un poco muy poco útiles para la educación en nuestro país. Entonces creo que aunque nos vemos rodeados de muchas necesidades, también nos vemos rodeados de muchas oportunidades de aprendizaje. Entonces hoy los docentes están viendo que ellos no son los protagonistas en las clases, sino que en realidad los protagonistas son los alumnos, quienes pueden generar sus propios aprendizajes a través de una correcta implementación de metodologías innovadoras educativas. Bueno, y durante los días de toque de queda se encuentran en las calles historias para contar. El Lente de Domingo de Álvaro González nos habla hoy de la abuelita de Santa Teresa. Veamos de quién se trata. De nuevo, las calles de la ciudad de Guatemala vuelven a estar vacías. Mientras muchos se resguardan en sus casas durante el nuevo toque de queda establecido por las autoridades, hay personajes que continúan saliendo a buscar cómo sobrevivir un día más. Ese es el caso de Doña Patti, o como muchos la conocen, la abuelita de Santa Teresa. Durante más de 10 años se ha dedicado a cuidar automóviles en los alrededores de la 9ª Avenida y 4ª Calle de la Zona 1 capitalina. Tengo como 14 años de estar trabajando y lavando los carros, señor. Ese es mi oficio. Este viernes y sábado no trabajé porque solo un carro me vino. Yo me desespero, que yo ganas de salir a la calle, pero no lo hago porque hay policías que son buenos y otros que son meros jodidos. Con 6 décadas encima y con el miedo incrustado en la garganta, Doña Patti espera que el nuevo coronavirus no le cobre factura. A que no me vaya a pegar esa enfermedad, porque ¿quién me va a enterrar? ¿Quién por mí? Solo Dios y nuestra Madre bendita, que es Madre de Jesús y Madre mía, es la única que tengo en mi vida. Y a los padres carmelitas, que yo mucho los quiero. Mira, difícil es no tener donde estar establemente, no tener donde vivir, es no tener quien me ayude. Es así como la abuelita de Santa Teresa es una sobreviviente más en esta nueva normalidad, que para muchos se ha vuelto una realidad aún más difícil, mientras el COVID-19 sigue su curva ascendente en nuestro país. Y la robótica no siempre está relacionada con la medicina. Puede ser una de sus más grandes aliadas, según lo que vamos a ver a continuación. Esta ingeniera guatemalteca lo ha demostrado liderando un proyecto en España de un exoesqueleto para niños con complicaciones para andar. Hola.
Mándose un saludo a Guatemala. Álvaro no puede caminar. Corregimos, no podía caminar, en pasado, porque esa estructura que le acompaña a las piernas es un exoesqueleto desarrollado por la empresa española Marshy Bionics. Al frente del proyecto, una guatemalteca. Soy María Andrés Tarak Eguizábal, soy doctora en robótica y trabajo en el área de robótica y rehabilitación. María Andrés estudió robótica y el algoritmo de la vida la llevó a aplicar sus conocimientos para el servicio de los demás, específicamente de los más chicos de la casa. La idea es poder darle rehabilitación a niños que por alguna enfermedad no pueden caminar o les cuesta hacerlo. Para entendernos en el mismo lenguaje, nos explica qué es un exoesqueleto. Un exoesqueleto robótico consiste en un dispositivo que tiene diferentes partes mecánicas y un sistema de actuación, que en este caso son motores, que le dan fuerza al paciente, en este caso a los niños, para ponerlos de pie y ayudarles a caminar hacia adelante y hacia atrás. La idea del exoesqueleto pues consiste en darle toda la asistencia necesaria a los niños que por alguna razón no pueden caminar o no pueden hacerlo correctamente, y durante una sesión que suele durar entre media hora a una hora, el poder fortalecer sus músculos a través del movimiento. El abanico de posibilidades que se abre con este artefacto es bastante amplio. Puede ser aquel que tiene algún tipo de trastorno neurológico o simplemente que por su misma enfermedad no sea capaz de darle una orden al exoesqueleto. Tiene dos modos de funcionamiento. Uno es automático, que el fisioterapeuta simplemente activa ciertos botones, como por ejemplo caminar, y el exoesqueleto hace toda la marcha, le ayuda por completo al paciente. Y otro que se llama intención de movimiento. El exoesqueleto comienza a dar medio paso, es decir, levanta la pierna, y el niño tiene que hacer la fuerza suficiente como para terminar de dar el paso. El origen de su implicación está en la curiosidad. Porque vi muchísimas necesidades, primero en mi país, en Guatemala. Cuando tuve oportunidad de trabajar allá, proyectos de investigación, vi muchas necesidades en esta rama y que la robótica podía responder. Descubrí pues que habían investigadores trabajando con niños y me pareció que era una aplicación preciosa. O sea, dije, esto es lo perfecto entre algo muy tecnológico, aplicarlo a la sociedad. Y tiene un objetivo para Guatemala. Ese sería, creo yo, el mayor sueño de todos nosotros, el que pudiese llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Cuando regresemos de la pausa, le contamos cómo avanza la jornada deportiva durante este fin de semana. Quédese con nosotros. Bien, ya estamos de regreso. Quiero contarles que tenemos en línea en este momento a la doctora Lorena Govern. Ella es jefa de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como ustedes saben, en nuestro primer bloque les informamos acerca de una conferencia de prensa que se dio el día de ayer, en donde se anunció, entre otras cosas, un nuevo sistema digital o electrónico para que los guatemaltecos puedan tener acceso a los datos de contagios de COVID-19, pero despertó la duda y hay opiniones en redes sociales acerca de la diferencia en el número de recuperados, y es precisamente lo que le queremos preguntar. Doctora, buenas noches, gracias por estar con Guatevisión. Concretamente, a partir de lo anunciado el día de ayer y después de que ustedes reconocieran que hay un error en el conteo de los datos, ¿qué certeza tendremos los guatemaltecos de que los datos que estamos recibiendo son los verdaderos? Gracias, Alejandra, buenas noches, y buenas noches a la audiencia de Guatevisión. Somos un equipo profesional de salud pública que tenemos mucha experiencia y estamos trabajando para evitar de que se den ese tipo de errores en el futuro. Estamos haciendo todo lo posible para que haya un acceso y transparencia en toda la información y que los errores u omisiones involuntarias puedan minimizarse en un futuro. Estamos tratando de garantizar al máximo toda la seguridad, tanto informática como de análisis de información, que estamos teniendo asesoría también de parte de cooperantes internacionales como OPS,
que ha estado muy de cerca con nosotros apoyándonos. Así que hay una certeza de que estamos en el camino adecuado. La atención es el número de recuperados, porque el error no se dio en 100 o 200 casos, estamos hablando de más de 18,000 casos de personas recuperadas. Antes de la conferencia de prensa sabíamos que estábamos por llegar a los 5,000 recuperados y hoy día estamos hablando que superan los 23,000, o sea, de un día para otro. Eso sorprende. ¿Qué le puede decir usted a los guatemaltecos con eso? Lo que pasa es que con los recuperados específicamente estamos teniendo ese sí no es un error, sino que es una metodología que nos está permitiendo tener un cálculo más cercano a la realidad con relación a los recuperados. Es imposible para cualquier sistema de salud pública poder llevar un seguimiento individualizado de cada paciente desde su enfermedad hasta su recuperación. Entonces teníamos muchas personas que no sabíamos de ellas. Entonces decidimos introducir un método, un cálculo que nos permitiría tener ese dato con mejor precisión. Y por lo tanto, entonces, analizamos cuál era el tiempo en el que transcurría la persona desde que iniciaba síntomas hasta que fallecía. Esto lo hicimos, obviamente, con todos los fallecidos y vimos que el 90% de los fallecidos estaban en un periodo de 21 días. Por lo tanto, fue de que hicimos esa metodología para decir que las personas, a partir de la fecha de muestra, porque había muchas personas que no tenían síntomas por ser asintomáticos, o que no se incluía la fecha por error, entonces decidimos que se iban a contar 21 días a partir de la fecha de la toma de la muestra, y si la persona no había fallecido, se le podía tomar como recuperada. Por supuesto, tenemos un método también para poder ir restando las defunciones lamentables que se están dando por este virus. Entonces, esto no es un error, esta es una metodología que nos está permitiendo conocer con una mejor aproximación a lo que está sucediendo en relación a los recuperados. Pero insisto, son más de 18,000 casos, doctora. Llama la atención que no se conociera esto antes. Ahora bien, con lo que usted dice de los 21 días para dar como recuperada a una persona, repito la pregunta también en esto, ¿qué certeza tenemos los guatemaltecos que será así? Porque conocemos también que en otros países del mundo no son específicamente 21 días los que se demora una persona en recuperarse. Nosotros tuvimos diferentes consultas a la UPS en Washington y en diferentes instancias para saber si esta metodología podía aproximarse a lo que estaba sucediendo acá en Guatemala. Nos dieron la validez del método y por supuesto, como le repito en la anterior pregunta, nosotros estamos descontando los fallecidos que están presentándose después de los 21 días. Usted puede se pueden hacer estudios de cuántas personas están ya recuperadas de lo que nosotros tenemos registrado en el sistema de información como casos positivos y de las defunciones que estamos también registrando por parte de las unidades de los servicios de salud, del Ministerio, del Seguro Social y de la práctica privada. Entonces, con esas fuentes de información estamos haciendo toda esa resta y ese cálculo informático que nos permite tener, como le digo, una aproximación de lo que está sucediendo con respecto a los recuperados. Brevemente, doctora, entonces usted me está diciendo que es más un cálculo informático que un cálculo o un pronóstico médico, por decirlo así. No, porque estamos basándonos en el análisis de lo que está sucediendo con los fallecidos. Yo le expliqué que hicimos un análisis que el 90% de los fallecidos transcurren 21 días desde que iniciaron síntomas hasta que lamentablemente fallecen. Entonces, con eso es de que estamos trabajando nosotros. No es un cálculo a priori, no es un cálculo informático. Por supuesto
que para hacer el método, pues tuvimos que hacer el match informático con las dos bases de datos, las bases de fallecidos y las bases de laboratorio, para que tengamos la certeza de que todos los que estamos nosotros registrando como fallecidos fueron realmente confirmados por laboratorio. Y de ahí hacemos el cálculo de los recuperados. Entonces, como le digo, no es la estuvimos analizando e hicimos todas las consultas pertinentes para poder ser aceptados con esta metodología. Bien, pues muchas gracias, doctora, por haber conversado con nosotros esta noche en el noticiero Guatevisión. Era Lorena Govern, ella es jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar en este momento con las temperaturas. ¿Cómo estará el clima en las próximas horas? ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Alejandra. Qué gusto poderte saludar y acompañarte y brindarles a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Guatevisión las condiciones del clima para mañana para que usted en casita se empiece a preparar. Entramos de lleno con la información. Iniciamos con esta gráfica del territorio nacional, donde tendremos principalmente cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte del territorio nacional, con probabilidad de lluvia específicamente en los departamentos ubicados en la meseta central y en las Verapaces. Tendremos principalmente soleado el departamento de Petén, tormentas eléctricas para el departamento de Izabal, el oriente y el occidente, y tendremos al sur, específicamente los departamentos ubicados en la costa sur, cielos parcialmente soleados. Y las condiciones de los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el lunes inicio de semana lluvia con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Estas mismas condiciones se mantienen para el martes y el miércoles para que usted en casita se empiece a preparar. Y esperamos la salida del sol a continuación, como usted puede observar en pantalla, será a las 5:42 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tenga una excelente noche. Las previsiones en la agenda noticiosa de la semana las conocemos a continuación. Y quiero contarles que hay expectativas sobre la semana que está por iniciar, pues será hasta el siguiente domingo cuando se anuncien las nuevas disposiciones o medidas de restricción que quedarán vigentes según el comportamiento del virus en el país y el número de casos que se reporten durante estos días. Las medidas podrán variar. Además, los municipios de El Estor, Morales y Livingston en Izabal, así como Panzós y Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz, pues inician a la expectativa con el estado de sitio que se conoció el día de hoy. Recordemos que la última palabra la tiene el Congreso de la República. Y otro dato importante para esta semana es que inicia con el vencimiento del plazo para el pago de la primera cuota patronal diferida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A esta medida se adhirieron unos 3.500 patronos para diferir el pago de las cuotas de marzo, abril y mayo. Y en el acuerdo pues se dio la opción de diferir el pago en 18 cuotas. Bueno, ya estamos llegando al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión, pero antes le vamos a presentar imágenes relacionadas con nuestro segmento cultural. 12 artistas se han unido para salir juntos de esta crisis y al mismo tiempo apoyar a una institución que ha sido severamente golpeada por la pandemia. De esta iniciativa nace la singular exposición Resignificar la Vida, que puede verse en un catálogo en formato PDF que circula en redes sociales y WhatsApp. Ha sido bastante difícil posicionarse y ahora con las restricciones es más difícil. Pero decíamos con algún grupo de amigos artistas qué podríamos hacer para darle esta continuidad al arte dentro de la misma situación. Y de ahí surgió el nombre de Resignificarlo. Como quien dice, como reinventarnos. La pandemia ha cambiado el oficio del artista, que antes se abocaba a los espacios existentes, pero ahora ha sido empujado a la autogestión. El artista lo que hacía era tocarle la puerta a las galerías para que pusieran la obra.
pero ahora nos ha tocado en algunos casos tomar fotografía, edición de catálogo, manejar algún PDF, si no tienen redes sociales algunos artistas, apoyarles con que se abra una cuenta, ver muchas opciones de plataformas donde se pueda acceder. La iniciativa también busca apoyar al Taller Experimental de Gráfica de Guatemala. Por eso la mitad de la venta será destinada a esta institución. Es muy importante el hecho de que ellos se mantengan a flote porque convergen un sinnúmero de personajes. Por ejemplo, llega gente con deseos de aprender las técnicas del grabado. Llega un público que va a exposiciones, llega un público que es de artistas netamente a comprar materiales, a recibir talleres o que se les abran las puertas para, digamos, gestionar alguna impresión de sus trabajos que quieran realizar. Con el cierre de las galerías, los artistas idean nuevas formas para hacer funcionar el mercado del arte. Digamos que toda la obra está en casa de cada artista. Cuando se logra concretar una venta, el artista procede a embalar la pieza y enviarla al taller de gráfica experimental para que posteriormente ahí sea enviada al comprador. Orizábal comenta que el catálogo sumará nuevas obras constantemente, al mismo tiempo que otras serán vendidas y saldrán. Según el artista, esta es una modalidad que podrá convertirse en algo permanente. Creo que es necesario darle una continuidad a este proyecto y a muchos más que siguen. Creo que es como un primer plan piloto, no solo para apoyar al TEC, sino también a todos los artistas que quieran sumarse, para que al mismo tiempo pues ellos se sientan como apoyados. Entendemos que la unión hace la fuerza y mientras más estemos involucrados, creo que podríamos pasarla al menos un poco mejor. Si desea conocer el catálogo y apoyar a los artistas, puede solicitarlo vía WhatsApp o en Facebook por medio de la página del Taller Experimental de Grabado en Guatemala. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.